de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios y nos dice: hermanos, cuando se reúnen no es ya para celebrar la cena del Señor, porque cada uno puede comer allí lo que ha llevado para cenar, sin atender a los demás. Y así mientras unos sufren de hambre, otros comen con exceso. Pues ¿qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O es que vienen a profanar la iglesia de Dios y a avergonzar a los que nada tienen? ¿Qué les diré en esto? ¿Acaso los alabaré? En esto no les alabo, porque yo aprendí del Señor lo que también les tengo ya enseñado. Y es que el Señor Jesús, la noche misma en que había de ser traicionado, tomó el pan, y dando gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros se entregará a la muerte. Haced esto en memoria mía. Tomó asimismo el cáliz después de haber cenado y dijo: este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria mía. Pues todas las veces que comáis de este pan y bebáis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Y así cualquiera que coma de este pan o beba de este cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, examínese a sí mismo el hombre, y entonces coma de este pan y beba de este cáliz, porque quien le come y bebe indignamente, se come y bebe su propia condenación, no haciendo el discernimiento del cuerpo del Señor. Por esto hay muchos entre vosotros enfermos y débiles, y mueren muchos. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no nos juzgaría Dios. Y si nos castigan, es como a hijos, con el fin de que no nos condenemos con este mundo. Hasta aquí la epístola. Y el Evangelio tomado de San Juan nos dice: la víspera del día solemne de la Pascua, sabiendo Jesús que era llegada la hora de pasar de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, los amó hasta el fin. Y así, acabada la cena, cuando ya el diablo había sugerido al corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo que todas las cosas puso el Padre en sus manos, y que había venido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa y se quitó sus vestiduras, y tomando una toalla se la ciñó, echó después agua en una cofaina y se puso a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que se había ceñido. Llegó pues a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavarás a mí los pies? Y le respondió Jesús: lo que yo hago ahora no lo entiendes, Pedro, lo entenderás después. Le dijo Pedro: jamás me lavarás a mí tú los pies. Le respondió Jesús: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: Señor, no solamente entonces mis pies, sino también mis manos y cabeza. Le dijo Jesús: el que está limpio no necesita lavarse más que los pies. Está limpio del todo. Y vosotros limpios estáis, mas no todos. Sabía en efecto quién le iba a entregar, y por eso dijo: no todos estáis limpios. Habiendo después lavado los pies, tomó su vestido y puesto de nuevo a la mesa les dijo: ¿entendéis lo que os he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Si yo soy maestro y señor, y les he lavado los pies, deben también ustedes lavarse los pies los unos a los otros. Ejemplo les he dado, para que como yo lo he hecho con vosotros, así también lo hagáis ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Cuando un papá va a morir, deja un testamento. En el testamento deja bien cuidada a su esposa, deja cuidados a sus hijos, porque no quiere partir de este mundo sin que ellos reciban algún beneficio de su parte, tal vez el mayor beneficio, para que ya cada quien se quede con lo suyo. Sabiendo Jesús que había de partir el día de mañana, en esta misma noche, justo en este día, nuestro Señor
creyendo nosotros que ya nos había dado suficiente. Como decía aquel santo, enamorado Dios hizo locuras, como todos los enamorados hacen cuando lo están de verdad. La locura de Cristo, para empezar, del Hijo de Dios, fue que siendo el infinito se hizo finito aquí en la tierra, se encerró en el seno de una virgen y nació pobre en un pesebre. Y ya con eso todas las generaciones y todos los hombres deberíamos de estar azorados por lo que hizo Cristo por nosotros. Vivió bajo obediencia 30 años y 3 años estuvo predicando para establecer el reino, su reino, aquí en la tierra. Curó a los enfermos, les dio vista a los ciegos, oído a los sordos, sacó los demonios de los cuerpos, venció al demonio, al príncipe de este mundo, y Jesucristo nos ganó con su sangre. Cuando nosotros creíamos que las locuras de amor que hace Cristo por cada uno de nosotros había terminado, en esta misma noche Jesucristo hizo algo que era impensable, ni por la filosofía, ni por la teología, ni cualquier ser humano, con algo de discreción. Podía pensar lo que Cristo tenía preparado en esta noche para cada uno de nosotros. Él se iba y no nos quería dejar huérfanos. Él se iba y no nos quería dejar desprotegidos. Él se iba y a la vez no quería irse. Me voy y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Se sentía triste porque tenía que partir al Padre y sin embargo estaba tan enamorado de nosotros que no quería partir del todo. Deténganme. Pregúntenme ustedes a dónde vas, Señor, no te vayas, quédate con nosotros. Y sin embargo nadie se lo dijo. Así es que Él mismo, en un exceso completo de su amor, la misma noche en que el ser humano había de traicionarlo, la misma noche en que habíamos de venderlo por 30 ruines monedas, la misma noche en que los seres humanos fraguaban su muerte, Él estaba fraguando la vida para cada uno de nosotros. Un alimento, un regalo excepcional. Un regalo para el alma, el alimento para el alma, la vida del alma, que es la Sagrada Eucaristía, que es el centro de toda nuestra sacrosanta religión. No hay nada más grandioso, no hay nada más precioso, no hay nada más santo, porque es el mismo Dios lo que Cristo nos regaló en esta misma noche. Porque tomando el pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo, dio gracias al Padre, bendijo el pan y lo consagró, lo convirtió en su mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad, diciendo: toman y beban, toman y coman, porque esto es mi cuerpo. Y con esa misma palabra con la cual creó el universo, con la cual sacó de la nada todas las cosas, hizo de algo, de una materia que está en todas las mesas, en la mesa de los ricos, en la mesa de los pobres, de las mujeres y de los hombres. Una materia tan sencilla, pero a la vez tan común, que todos estamos familiarizados con ella, la materia del pan de trigo. De esa misma materia que está en toda mesa, porque puede ser la cosa más fina y la cosa más burda, pero igualmente deliciosa, igualmente buena para nuestro cuerpo. Jesucristo hizo de esa materia sencilla su misma carne y su mismo cuerpo. Ahí mismo metió su alma y metió su divinidad, de tal suerte que lo que tenía Cristo en su mano era Él mismo. Dirán ustedes, ¿cómo puede ser? Cristo no era solamente hombre, Cristo es Dios. Él fue el creador del mundo, y si pudo sacar todos los astros de la nada, y si pudo crear los océanos, ¿por qué no había podido de crear de un pequeño pan su mismo cuerpo y sangre para alimento del mundo, para alimento de los escogidos? Así es que con el mismo poder del Padre, con el mismo poder del Espíritu Santo y del Hijo de la augusta Trinidad, Cristo convierte la sustancia del pan en su mismo cuerpo y sangre.
¿Quién le hubiera creído a Dios? ¿Quién le hubiera pedido a Dios? Oye, Señor, ya que te hiciste infinito a finito, ya que te hiciste de Dios también a hombre, ahora hazte un pequeño pedazo de pan para que yo te pueda comer. ¿Está bien? ¿Quién se atrevería a pedirle algo semejante a Dios? ¿A quién se le hubiera ocurrido decir, oye, te quiero tanto, conviértete en un pequeño pedazo de pan para que yo te pueda comer? Sin embargo, el amor que nos tiene Dios, de quererse quedar en el mundo y a la vez tener que estar con el Padre allá en el cielo, fue lo que hizo que la sabiduría infinita pudiera crear semejante milagro. ¿Qué más Dios en todo su poder, siendo infinitamente poderoso, no puede crear algo más precioso que la Sagrada Eucaristía? La Sagrada Eucaristía es el complemento, es el resultado del amor que Cristo nos tiene. Se tenía que ir, pero a la vez quedar. Quería estar cerquita de nosotros, se hizo hombre. No se contentó con estar cerquita de nosotros, sino quiso hacer nuestro alimento y se hizo un pan. O de un pan se hizo él, en su propia carne, en su propio cuerpo, quitando hacia un lado, desapareciendo la sustancia del pan y poniendo la sustancia de su divinidad, poniendo la sustancia de su mismo ser como Dios y hombre verdadero. Así es que lo que usted come no es un pan, no es la sustancia del pan. Lo que usted está comiendo es la sustancia de Cristo, desprovista de su peso, desprovista de su color, desprovista de su sabor, desprovista de su dimensión, para tomar los accidentes, la dimensión, el peso, el color y el sabor del pan. Dirán ustedes, Padre, explíquenos eso que no sabemos. Lo he explicado año con año, y es el mejor ejemplo que puedo yo ponerles en este caso para que me entiendan. El ser humano es el ser humano, yo soy un ser humano, pero a mí me individualiza mi carne, mi manera de ser, mi alma, pero poseo la humanidad. Si yo tuviera aquí a uno de mis acólitos, que están más pequeños que yo, más delgados que yo, más jóvenes que yo, a lo mejor tienen otro color de piel que yo, diría, porque está más chaparrito, es menos ser humano que yo, ¿verdad que no? Porque tiene otro color, ya no es ser humano, somos diferentes especies, no. El color, el sabor, el tamaño, no hace al ser humano más grande o más pequeño. Así es que si pongo a un ser humano alto y a un ser humano chaparrito, este no es más ser humano que este otro. Y si pongo a un ser humano gordito y a uno delgadito, el gordito no es más ser humano que este otro. Así también, Jesucristo le quitó al pan lo que lo hacía ser pan y le dejó suspendiendo alrededor de esa sustancia solamente los accidentes. Hagan de cuenta que dejó como una máscara del pan y él con toda su sustancia está por debajo de esa máscara. Así es que cuando usted come la Sagrada Eucaristía, recibe la Sagrada Comunión, recibe verdaderamente a Jesucristo vivo y verdadero como está en el cielo, pero bajo los accidentes, el color, el sabor, que eso no es lo que al pan lo hace ser pan. Porque dirán, pero Padre, eso sí lo hace al pan ser pan. No. Puede ser un pan grandote y un pan pequeño. Puede ser un pan blanco o puede ser un pan moreno. Puede ser un pan de 1 kilo o puede ser un pan de unos gramos. Puede ser un pan pesado y puede ser un pan ligero. Puede ser un pan de sabor fresa o puede ser un pan sin sabor. Y todos son panes. ¿Qué es lo que al pan lo hace ser pan? Es que es una masa cocida. Ni el color, ni el sabor, ni la dimensión, ni el tamaño lo hacen al pan ser pan. Entonces, lo que al pan lo hace ser pan, por las palabras de Cristo, dejó de existir, pero se quedaron suspendidos el color, el sabor, el tamaño del pan. Pero ya no es pan, sino que allí agarró Jesucristo su sustancia y se oculta bajo las especies el tamaño, el color, el sabor del pan. ¿Ya entendimos? Dirán ustedes, Padre, ¿cómo sabemos eso? Porque Dios lo dijo. No porque yo se lo diga,
sino que el mismo Cristo lo dijo y nunca engañó. Y la epístola que acaban ustedes de escuchar, lo dice el mismo apóstol San Pablo. El que come de este pan y bebe de este cáliz, come y bebe la carne y sangre del Señor. Y el que no lo sabe discernir, no puede discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Es una confesión perfecta de lo que todos nosotros como católicos nos enseñó Cristo desde el principio de la religión cristiana, desde el principio del catolicismo. Así es que, queridos fieles, azórense, sí. Quédense azorados de lo que el amor de Cristo vino a concluir para darnos a nosotros este grandioso alimento. Pero no hay este alimento si no hay sacerdotes, si no hay quien lo confeccione. Padre, usted acaba de decir que Cristo se tenía que ir al cielo. ¿Y ahora quién va a confeccionar la Sagrada Eucaristía? En todo pensó Dios. Porque una vez que convirtió el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, les dijo a los 12 apóstoles: haced esto en memoria mía. Como el Padre me envió, así los envió yo. Es decir, la misma razón de existir Cristo aquí en la tierra es la misma razón ahora, desde ese momento, de existir los apóstoles y sus sucesores, los sacerdotes y obispos aquí en la tierra. ¿Cuál era? Cumplir la voluntad del Padre y salvar a todas las almas, regresarlas a la reconciliación con el Padre. Así es que no solamente nos dio en esta noche un regalo que es la Sagrada Eucaristía, sino que también a la fábrica de la Sagrada Eucaristía, que es el sacerdote. Qué grande es el sacerdote para que Cristo, o porque Cristo más bien, le ha dado el poder de hacer este grande milagro, de convertir el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Donde hay un sacerdote hay vida. Donde hay un sacerdote crece la virtud. Donde hay un sacerdote se congregan en su derredor todas las personas buenas que van a ir al cielo. Con el sacerdote lo tenemos todo. Sin el sacerdote no tenemos nada. Había por ahí una persona que construía muchas iglesias. Contrataba sacerdotes. Pero, a final de cuentas, ellos se tenían que ir. Y se quedaban con sus iglesias, pero vacías y sin sacerdote. ¿Se imaginan qué sería esta capilla misma si no existieran sacerdotes dentro de ella? No pudiera haber misa, no pudiera haber Eucaristía, no pudiera haber bautismos, no pudiera haber bodas, no pudiera haber absolutamente nada. El sacerdote, dice San Juan María Vianney, el cura de Ars, es el corazón y el amor de Cristo. Por medio del sacerdote, Dios se manifiesta a los hombres y les dice claramente lo que deben de hacer, cómo se deben de comportar, cuándo están perdonados, cuándo están condenados. Porque si bien, queridos fieles, ustedes pueden ser perdonados directamente por Dios de sus pecados, es verdad, por supuesto que es verdad, pero nunca van a tener la certeza absoluta, a menos de que el sacerdote sentado en el confesionario, levantando su mano bendecida y consagrada, les diga: yo te absuelvo de tus pecados. No van a estar seguros de que recibieron a Cristo en su corazón, como dicen los protestantes. Solamente de una manera puramente espiritual: Señor, ven a mi corazón, ven a mi corazón. Pero cuando el sacerdote pone en mi lengua la Sagrada Eucaristía, estoy absolutamente seguro de que tengo a Dios dentro de mi alma, dentro de mi cuerpo, y que Dios me está tocando. Qué grande eres, sacerdote, y qué digno de ser amado y de respetado. Aquellos fieles verdaderos se congregan en su derredor, rezan por su pastor, consultan a su pastor, ayudan a su pastor a cumplir con esta misión de guiar a sus propias almas y de guiar las almas de los que aún están descarriados. ¿Cuántas veces ustedes mismos han traído a sus parientes, amigos, alguna persona conocida? Vaya con el sacerdote. ¿Por qué lo llevan con el sacerdote? ¿Acaso Dios no está en todos lados? Por supuesto que Dios está en todos lados, pero Dios habla por medio de nuestros sacerdotes, por medio de nuestros obispos. Dios habla directamente y de una manera
infalible por los papas legítimos, por medio de los obispos que están constituidos por Dios como maestros de la cristiandad, y por medio de los sacerdotes, pastores de almas, que nos perdonan los pecados. De aquí sacamos dos conclusiones. Primera, que no solamente le tenemos que dar gracias a Dios por la Sagrada Eucaristía, le tenemos que dar gracias a Dios, pero por el don inestimable de tener sacerdotes con nosotros. Qué bueno es tener un sacerdote cerca. Qué bueno es tener un padre que con todo el cariño, con el mismo cariño de Dios, me perdone mis pecados. Espero en Dios porque lo tengo yo como un mandato para mí mismo y un mandato a nuestros sacerdotes, en este caso, aquí en esta parroquia, el Padre Francisco, que se les trate a cada uno de ustedes con el mismo cariño de Cristo, con el mismo deseo de Cristo de que sus almas salgan de sus pecados, de sus vicios, y a veces, queridos fieles, por eso se les tiene que sonreír, amar, atender, pero también regañar. Es que el Padre me regañó, y te regañó porque te odia. Es que el Padre me regañó, y te regañó porque te odia. Vuelvo a preguntar. Te regañó porque te ama, porque es su obligación, porque está preocupado por ti, porque cometiste algo grave y te quiere hacer entender que tienes que salir de eso grave. Cuando un padre no regaña, no sirve. Cuando un sacerdote no corrige, no funciona. Un sacerdote tiene que amar y corregir con amor, pero a la vez con firmeza. Tiene que luchar contra el pecado y tiene que traer al pecador. Entonces la primera obligación de nosotros para con nuestros sacerdotes es rezar por ellos, amarlos, respetarlos y obedecerlos en las cosas que son del Espíritu. Y la segunda obligación, la primera, es defenderlos. Ahorita más que nunca el demonio sabe que si hace caer a un sacerdote, hace caer una parroquia con él. Cuando le vemos un pecado a un sacerdote, los que tienen bien puesta su fe se van a poner tristes, se va a pagar su caridad, se van a sentir defraudados, tal vez no pierdan la fe, pero se van a sentir tristes y defraudados. Una persona que tiene débil su fe, llega a ver a un sacerdote cometiendo alguna falta, algún pecado, y entonces la va a perder completamente. ¿Entienden, queridos fieles, nuestra responsabilidad? ¿Entienden la responsabilidad de un sacerdote de hacer todo, de ser posible perfecto? Porque Dios exige que sea bueno con ustedes. Así ustedes llegaran, espero en Dios que no, ser malos con el sacerdote. Y por otro lado, ustedes le exigen al sacerdote que hable bien, que se mueva bien, que se vista bien, que camine bien, que hable bien, que nunca cometa ningún error. Porque puede cometer 1000 aciertos y puede estar al pendiente de ustedes. Padre, quiero que platique con mis hijos. Padre, quiero que platique con mi esposo, con mi esposa. Padre, quiero que me perdone mis pecados. Padre, quiero que me pueda dar la comunión. Padre, ¿puede usted ir a bendecir mi casa? Y no creo, por lo menos en el caso de nuestros sacerdotes y un servidor, que jamás nos hayamos negado a tal cosa. Se les atiende con cariño porque es nuestra obligación. Dios me exige que los atienda con el mismo cariño con que Él los debió de atender estando aquí, en cuerpo y alma. Pero, queridos fieles, ¿acaso nosotros hemos correspondido ese amor con amor? No vaya siendo que el sacerdote cometa un error o un aparente error, porque entonces lo estamos criticando. Criticamos al sacerdote, lo hacemos pedazos, inclusive, entre más Él nos haya hecho más favores, más nosotros lo criticamos. Nunca nos ha tratado mal y de repente comete un aparente error. Ahorita explico lo de aparente error. Y lo estamos criticando. No, ya ningún padre sirve, porque todos hacen las cosas mal. ¿Por qué hacen las cosas mal? Porque dijo el sermón antes de misa. Porque la misa la hacen muy larga. Porque en el sermón dijo esto, aquello. Se creen teólogos. Alguno habrá dicho inclusive porque casó en Cuaresma.
como si ellos fueran teólogos. Yo tengo entendido que no se casa en Cuaresma. Tú tienes entendido. ¿Alguna vez agarraste un libro de teología? ¿Alguna vez te diste cuenta qué es lo que permite la iglesia y qué es lo que no? Nos atrevemos a criticar a un sacerdote que jamás nos ha hecho ningún daño, que siempre nos atiende, que atiende a mis hijos, que atiende a mi esposa, que nos casa, que casa a mis hijos, que nos confiesa, que nos da la comunión. Y cuando nosotros creemos que cometió alguna falta, porque nos creemos teólogos, lo empezamos a criticar. No, ese obispo no sirve, ese padre no sirve porque hizo esto que yo creo que no debió haber hecho. Oye, instrúyete. No critiques al sacerdote, instrúyete. El obispo puede dar ciertos permisos. Y además cuando hay ciertas circunstancias, la iglesia lo tiene bien claro en el Código de Derecho Canónico, en la teología y en todos sus manuales, cuándo sí puede hacer las cosas y cuándo no. ¿Han leído alguna vez eso? Entonces, ¿por qué criticas al obispo? ¿Por qué criticas al sacerdote? ¿O alguna vez te hizo algún daño? ¿O por qué tienes esa inclinación a creerte juez de los sacerdotes? ¿Es que casó a alguien en Cuaresma? Ok, señor teólogo, ven y dime en qué lugar dice que no se puede hacer eso, por ejemplo. Dime cuántos libros han leído para saber que en ninguna circunstancia se puede casar. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo en Cuaresma. Somos tan dados a la crítica con alguien que nada más nos ha demostrado amor, que realmente nos debería dar vergüenza abrir la boca en contra de un sacerdote y más de un obispo. Porque cualquiera que se atreva a criticar a un sacerdote sin saber, a criticar a un obispo, comete un pecado gravísimo, un sacrilegio. Todavía nos atreveremos, después de haber criticado a un sacerdote, volverle a pedir un favor. Vergüenza en verdad debería de dar cuando somos ignorantes en religión y nos atrevemos a criticar a los sacerdotes. ¿Cómo deben de culminar los sacerdotes? ¿Cómo deben de hacer la Eucaristía y distribuir a los fieles? Con amor. Es decir, todo lo que nos mueve a nosotros es el amor de Dios y el amor hacia las almas. ¿Ustedes creen que un sacerdote estaría encerrado en estas cuatro paredes sin tener una posibilidad de ser algún ingeniero, algún arquitecto, algún arquitecto? Pero hemos escogido este camino porque nos enamoramos de Dios y porque Dios nos ha llamado. Tenemos una legítima vocación a ser sacerdotes, obispos y religiosos. Porque nos enamoramos de Dios y aquel que está enamorado de Dios tiene que amar lo que Dios ama y Dios los ama a ustedes hasta la muerte. Por lo tanto, todo sacerdote legítimo, si es verdaderamente legítimo, sincero y no es una caricatura o un fiasco de sacerdote, tiene que amar a sus fieles hasta la muerte, como los amó Cristo. Entonces el precepto que nos mueve a nosotros a entregarnos en cuerpo y alma a ustedes, queridos fieles, es el precepto del amor. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Pero Señor, ese mandamiento ya lo habías dado. No, quiero que se renueve, que se amen los unos a los otros. No solamente amarás a tu amigo, sino también a tu enemigo. No solamente a los que te hacen bien, que eso también hacen los éticos, sino también los que te hacen mal. Ya no es igual. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En esto conocerán que son mis discípulos. Todo lo que se hace en esta iglesia es por amor de Dios. El sacerdote, los seminaristas, las religiosas, el obispo, amamos a Dios. Queremos expandir el reino de Cristo y Dios. Queremos que todas las personas conozcan a Dios, lo amen, lo sigan, en cuerpo y alma. Y por eso vamos a luchar hasta el último día de nuestra vida. Pero lo que nos mueve ni es el dinero, ni es porque no teníamos otra cosa que hacer, sino que es el precepto que nos dio el Señor de que los amemos a ustedes. Y alguno dirá, Padre, entonces usted me ama, porque se lo mandó Dios. En primer lugar, sí. Pero cuando Dios manda algo, da
todo lo que se requiere para cumplir con lo mandado. Así es que Dios, al mandar a que nosotros amemos a sus almas, a sus hijos, con el mismo amor de Él, entonces nos tuvo que dar un corazón como el de Él. El corazón del sacerdote no es el mismo antes y después de la ordenación sacerdotal. Antes de eso es un joven seminarista, un Quijote, que va persiguiendo un sueño grande, que va persiguiendo algo al cual se tiene que parecer y tiene que imitar, que es un ejemplo grandísimo, que es a Cristo. No se da cuenta el seminarista, no se da cuenta lo que está tratando de hacer: ser como Dios, parecerse a Dios, sonreír como Dios, amar como Dios. ¿Creen que lo podrán lograr? No. Pero en el mismo día de su ordenación sacerdotal, algo va a pasar. Ellos no lo saben todavía, pero algo va a pasar. Ese corazón de carne que tenían se va a transformar. Y van a decir: ¿por qué estoy enamorado de mis fieles? ¿Por qué hago todo esto? No tengo de ellos más que críticas, no tengo de ellos esto, no tengo de ellos mucha ayuda. ¿Y por qué yo me tengo que entregar? Porque los quiero, porque no puedo dejar de quererlos, porque hay algo dentro de mí que me mueve a quererlos. Entonces, los amamos, queridos fieles, no solamente por el precepto ya del Señor, sino porque al transformar por medio de la ordenación sacerdotal nuestro corazón, el corazón lo hizo para amar. Y el corazón del sacerdote ama. Y el corazón del sacerdote es compasivo. Y el corazón del sacerdote podrá tener miles de errores que sean criticables. Pero lo que nadie puede negar es que ama con todo el alma a Dios y que ama con todo el alma también a sus hijos espirituales, a sus fieles, y por ellos debe estar con ese amor dispuesto también a dar la vida. Eso es lo que estamos conmemorando el día de hoy. Es el día del amor por el precepto del Señor. Es el día de la Eucaristía porque nuestro Señor la instituyó porque quería quedarse con nosotros. Y es el día del sacerdote, porque en este día creó Dios a los sacerdotes. Y gracias a ellos seguimos teniendo a Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra casa, en nuestra patria. Bendito sea Dios por la Sagrada Eucaristía. Bendito sea Dios que nos ha dado sacerdotes. Y bendito sea Dios porque nos ha hecho un corazón distinto, que debe y sabe y puede amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.